MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Yo le aprecio mucho al director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, a Jorge Salas, que nos tome esta llamada. Doctor, gracias por la comunicación. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bien, afortunadamente. Oiga, pues hay mucha expectación por lo que ha sucedido, los anuncios también que hacen los norteamericanos, que hace Donald Trump de suspender los vuelos, los viajes desde Europa hacia Estados Unidos, lo que pasa en Italia, cómo se incrementó de pronto el asunto. Y bueno, pues hay preocupación entre la población. Primero quisiera preguntarle cuál es el panorama que estamos viviendo en estos momentos en México. Brinca mucho, ayer lo leíamos en algunas notas, por ejemplo en Bloomberg, que tuviéramos tan pocos casos en comparación con pues nuestro vecino, que tiene más de 1,200 casos ya registrados, o que pues Colombia, que por ejemplo ya ha decretado una emergencia sanitaria. ¿Qué panorama tenemos? ¿Por qué no hemos decretado, por ejemplo, una emergencia, don Jorge? Sí es real, y como usted bien lo dice, pues sí llama la atención todos estos 12 casos que ya han sido confirmados, que todos conocemos los sitios, son casos importados. Esto significa que la infección, el contagio se dio fuera del país. Y algo que afortunadamente no ha sucedido en el país es la diseminación interna, es decir, ya de gente a gente, de persona a persona en el interior del país. Eso está haciendo mucha diferencia. Todos estos casos que ya han sido confirmados, pues se tomaron las medidas de vigilancia epidemiológica, establecer el cerco sanitario, es decir, con los contactos cercanos que tuvieron estos enfermos confirmados, se estableció la comunicación, la atención médica para tratar de detectar si alguno de estos contactos había tenido o tenía ya en ese momento la infección también, y todos hasta el momento están descartados. Obviamente esto es algo muy dinámico, y todavía ustedes están viendo en los reportes de día a día que hay casos sospechosos que están pendientes, porque las pruebas pues están corriendo y hay que esperar los resultados. Pero muchos de estos casos que originalmente fueron sospechosos, pues al ser descartados son personas sanas, y habrá que ver qué es lo que sucede con los que están ahorita en estudio. Pero yo pienso que eso ha hecho mucha diferencia de que no hay en este momento una diseminación interna en el país. Pero 12 casos suenan muy bajos, y algo que nos llamaba mucho la atención, doctor, es pues que hay algunas personas que apuntan a la tardanza en las pruebas de laboratorio. Obviamente pues no estamos a niveles de otros países, lo entendemos muy bien, pero no sé, en Corea del Sur están haciendo miles de pruebas todos los días, hay mayor riesgo, estaban muy cercanos a China. En Italia pues no hicieron las pruebas pertinentes, pasó lo que pasó ahora. ¿Cuántas pruebas estamos realizando? Sabemos esto, realmente cuántos casos estamos mandando. Si vemos pues las comparaciones, no sé si estamos preparados y tenemos la cantidad de pruebas suficientes para poder realizar todo esto y evitar que esto se vuelva pues algo como en Italia, insisto, incontrolable. Claro. Mire, no tengo los datos, los números precisos de cuántas pruebas se están realizando diariamente en todo el país, pero lo que sí le puedo decir es que, digamos, sí se están haciendo pruebas diariamente en los diferentes laboratorios. Ya se ha comentado que en cada estado existe lo que se llama laboratorio central, laboratorio estatal, en donde tienen ya implementada técnicamente la prueba para el coronavirus, y todos los casos que médicamente así se consideren como sospechosos, se les hace la prueba. Entonces, digamos, hay laboratorios, por lo menos uno, ya en cada estado, un laboratorio central de cada estado. También ya se informó que ya prácticamente la prueba está a punto de correrse, o si no es que ya en este momento en muchos de los centros hospitalarios privados, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, cada vez, y esto va a ser progresivo, va a haber más laboratorios en donde se esté realizando la prueba, y bueno, va a llegar un momento como la prueba de influenza, que pues es prácticamente una prueba de rutina.
pero en este momento se va avanzando en que los laboratorios dispongan técnicamente de hacer la prueba. Ahora, esto obviamente en la medida que los casos, haya casos con criterios de sospecha, pues se van haciendo las pruebas, porque la prueba no es una prueba abierta, digamos, de que si yo ahorita en este momento tengo la inquietud, voy a un laboratorio y me la hacen. Se tienen que reunir ahorita criterios de caso sospechoso para que la prueba se pueda hacer. Sí, no es una prueba abierta y eso es importante y responde a muchas de las preguntas que nos llegan, en donde dicen, bueno, yo creo que tengo miedo, que no sé, quisiera saberlo. Pues no puedes ir como si puedes hacer la prueba de ELISA, por ejemplo, las famosas pruebas del VIH, no funciona así. O sea, aquí es el médico y los médicos los que determinarían, ok, a lo mejor tú sí tienes coronavirus, entonces te mandarían a hacer una prueba específica. Y bueno, pues ahí habrá que ver el número de pruebas que se tienen. Me dice usted, pues no hay un dato concreto, ahorita no lo tiene usted, pero al menos en cada estado hay un laboratorio que podría estar haciendo la prueba. Nos preguntan, doctor, si nos permite, dicen, ¿cuáles son los criterios a considerar? O sea, ¿qué tengo que hacer si siento que puedo estar contagiado? ¿Necesariamente tengo que haber tenido contacto con alguien? ¿O ya si presento síntomas de gripa tengo que acudir a un médico? ¿Qué es lo que le dice a la gente? Bueno, tiene que haber un primer criterio, es tener una infección respiratoria aguda. Sin embargo, infecciones respiratorias hay muchas. La más común es el catarro común. Por la temporada, la influenza en temporada invernal la influenza es una causa frecuente de infección respiratoria aguda. Pero a lo largo del año hay muchos virus, muchos microbios que causan infecciones respiratorias agudas. Entonces, esta infección respiratoria aguda, los síntomas que esté manifestando una persona, debe de ir acompañada de uno o dos criterios. Uno de ellos es haber estado en algún país o en alguna ciudad en donde claramente se ha visto que la infección por coronavirus es un problema de salud. Ejemplo, recientemente, Italia, España, Estados Unidos, anteriormente China, Japón, Corea. Entonces, infección respiratoria más permanencia en las 2 semanas previas en alguno de estos lugares puede ser un caso sospechoso. Segundo, infección respiratoria y haber tenido contacto con una persona en la que se confirmó la infección por coronavirus es otro criterio fuerte de caso sospechoso. Entonces, esto ya perfectamente delimita quién puede ser candidato a hacerse la prueba y quién no. Si yo en este momento tengo un catarro común, pues no soy candidato a que se me haga esa prueba. Y esas son la mayoría, en este momento, la mayoría de los casos. Entonces tienen que reunir los otros criterios epidemiológicos y de riesgo. Yo sé que no es su responsabilidad, doctor, y entiendo también la situación que vivimos como país, y entiendo los temas de austeridad, y entiendo muchas cosas, pero no estamos escatimando en pruebas. Es que cuando usted me dice tiene que ser una infección respiratoria aguda una molestia respiratoria aguda, veo que en otros países pues hicieron más o menos lo mismo y hoy están rebasados. No hay suficientes camas ya en Italia, por ejemplo, y hablamos de países de primer mundo. Aquí pareciera que nos estamos esperando hasta que la cosa sea grave para poder o no hacer, ya no se diga una atención, una prueba y determinar si hay o no hay un caso de infección. Si estamos hablando que los parámetros son tan específicos, quizá hay muchísimos más casos de los que tenemos reportados. Bueno, también hay que, yo entiendo esa inquietud. También hay que considerar que el botón que activa el sistema pues son las mismas personas. O sea, si tienen síntomas respiratorios y tienen conciencia de todas estas situaciones de riesgo, pues ellos mismos son los que van a acudir. Quienes saben que no tienen este tipo de contactos y de factores de riesgo y tienen un cuadro gripal, pues seguramente lo atenderán con su médico y confirmarán que no es nada mayor. Entonces ahí está el botón que activa cómo se va moviendo todo. Lo que es real en este momento es que tenemos 12 casos confirmados. Tampoco se sabe, ante esa inquietud de que
pues son pocos en un país de más de 125 millones de personas, pero tampoco se ha confirmado o se ha hecho notar por ningún sistema de salud en el país de que haya habido un brote de casos con enfermedad respiratoria aguda, que entonces uno pudiera decir, bueno, ahí no se detectó y ya surgieron varios casos. Eso no está detectado, se está alerta, pero tampoco se ha detectado. Entonces eso creo que va un poco de la mano del por qué también pues hay tan pocos casos reportados, porque son los que se han confirmado. Y dígame algo, nos preguntan aquí, a ver, diferencia entre una gripa y el coronavirus en una primera etapa. Clínicamente no la hay, porque los síntomas son muy similares, o sea, como decimos, un catarro común, estornudos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, sensación de cuerpo cortado. Así empieza el coronavirus, pero así es también una gripa. Por eso clínicamente es muy difícil diferenciar, y entonces cuando entran los otros criterios de factor de riesgo, que es lo que permite perfectamente delimitar unos casos y otros. De ahí que insisto, puede ser muy complicado determinarlo, y puede haber personas que se sientan con una gripa o que inclusive son asintomáticos, pero que tengan el virus y pues lo estén contagiando, ¿no? Sí, siempre y cuando hayan tenido contacto con paciente o estancia en un lugar de alto riesgo. O sea, que hayan estado en Europa, en Italia. Recuerden que estos criterios han sido dinámicos. Antes el factor de riesgo era nada más haber estado en China, después se incorporó Japón, Corea. Entonces, según cómo va el comportamiento, los criterios es algo dinámico. Probablemente en el futuro estos criterios ya, no lo sé, vayan modificándose dependiendo del comportamiento del número de casos en el país ante una situación de ese tipo. Me preguntan aquí, creo que es muy válida esta pregunta, ¿cualquier doctor puede detectar síntomas de coronavirus y en dado caso canalizar a las autoridades correspondientes? Sí, definitivamente, porque los síntomas respiratorios son como los de un cuadro gripal. Entonces, pues, obviamente cualquier médico está capacitado para detectar estos criterios de infección respiratoria aguda. Nos dicen por aquí en el WhatsApp, preguntan cosas muy concretas. ¿Qué es lo que hay que evitar hacer, doctor? ¿Es bueno evitar ir a lugares con mucha cantidad de gente? Hay un concierto el fin de semana, internacional de hecho, el Vive Latino. ¿Es recomendable ir? ¿Es recomendable no ir? Nos preguntan en el WhatsApp. ¿Es bueno dejar de asistir a lugares que estén aglomerados, que tengan mucha cantidad de personas? En este momento, y así ha sido claramente establecido por nuestras autoridades de salud, la vida cotidiana en el país, la vida social, todavía permanece sin cambios, precisamente porque el número de casos aún, afortunadamente, es muy limitado. Es de entender que en sitios en donde se conjunta gente o en grandes eventos, bueno, hay un mayor número de gente, pues hay mayor contacto entre todos, y ante una situación, digamos, de epidemias, pues eso se va a cancelar, si ese fuese el caso en algún momento dado. Pero en este momento todavía se ha considerado que por el bajo número de casos, la vida social no se modifica en el país. A ver, hay ahí un asunto que llama también la atención por este caso en particular. Reportábamos que Colombia ha decretado emergencia nacional. Colombia tiene nada más 9 casos. Sí, pues sí, digamos, son los criterios, es como decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, se lanzan las alertas, el aviso de alguna situación de riesgo para la salud en el mundo, y cada país, de acuerdo a sus estrategias, de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo a su sistema de salud, y a seguramente muchos criterios, va estableciendo las medidas de limitaciones o de liberación de diversas situaciones. Dígame algo, nos preguntan aquí en el WhatsApp, ¿hay que lavarse las manos? ¿Qué más hay que evitar? Bueno, hay que lavarse las manos, eso no hay que evitar, hay que lavarse lo más frecuente posible. Agua y jabón, las más de las veces. Eso ya tiene que ser una medida, es una medida universal, pero creo que la tenemos que adoptar cada día mejor aquí en el país. Lavado frecuente de manos. Si no se tiene cercano esta posibilidad, el uso de gel alcohol.
pero hay que estar las manos, tenerlas lo más limpio posible. Segundo, es evitar de todos modos llevarse las manos a la cara, porque está claro que esa es una vía de contagio, el evitar las manos en boca, nariz, ojos, llevarse a la cara. Dos, las medidas respiratorias de etiqueta, como se le llaman, es decir, estornudar y toser cubriéndose la boca con la parte interna del codo. Tercero, si hay síntomas respiratorios, pues mantenerse resguardado en casa y, por supuesto, establecer comunicación con su médico para que se determine si esto es un cuadro gripal o sugiere algún otro tipo de infección respiratoria. ¿Vale la pena usar cubrebocas? Preguntan aquí en el WhatsApp. La indicación precisa del cubrebocas en población externa, en la calle, es para los enfermos, porque el toser y estornudar hace que hace que se puedan diseminar las infecciones. Entonces, quienes lo tienen que portar son los enfermos respiratorios. Usarlo como cualquiera de nosotros para andar en la calle, la verdad es que es de muy poca utilidad. No sé, es de muy poca utilidad. Si alguien sí está enfermo, si alguien tiene gripa, ahí sí es bueno usar la mascarilla, el tapabocas. Claro, porque el cubrebocas común y corriente, porque pues tose, estornuda y ahí es donde pues comúnmente, como se dice, salpica, y entonces ese es un riesgo de contagio para los demás. Y estoy hablando simplemente de un cuadro gripal, no se requiere otro tipo de infección mayor, desde un cuadro gripal. Entonces el enfermo, al usar el cubrebocas, protege a los demás. Hay gente que está aprovechándose de esta situación en redes sociales, en el mercado, en las páginas de internet. Venden cubrebocas anti-coronavirus. Pues sí, no sé, es lamentable porque, digamos, creo que todo esto es aprovechar una situación de estrés de la gente para el negocio. Digamos, los cubrebocas comunes y corrientes, que son los que todos conocemos, pues son los que hay mayor disponibilidad en el mercado. Claro. Otro tipo de cubrebocas creo que es más un fin comercial, sobre todo vendiéndolo con este tipo de expresiones, ¿no? Creo que esta pregunta es muy válida, doctor. Estamos platicando con Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nos están llegando muchísimas, estamos tratando ahí de sacar las más relevantes. Todas las checamos y las respondemos un poco más tarde, pero a ver, nos hacen esta pregunta. El tema de los objetos. En objetos, hoy día no sé si sabemos o no cuánto puede sobrevivir este virus, cuánto puede sobrevivir el coronavirus en superficies, ya que el SARS podía sobrevivir pues algunas horas en aluminio o algunos días en otro tipo de materiales. ¿Sabemos cómo desinfectar los objetos? ¿Vale la pena desinfectarlos? Sí, bueno, las medidas de aseo comunes y corrientes son importantes, así como decimos en las manos, agua y jabón, pues en los objetos de mayor contacto de todos los días que empleamos, pues es importante estarlos limpiando. Recuerden que es un virus nuevo, porque estamos hablando de esto de 2 meses y 1 semana de este virus, y todavía estamos conociendo muchas cosas ante la llegada de este virus nuevo. Pero más o menos un promedio en superficies de vida del virus es aproximadamente 9 horas, ¿no? Dependiendo del tipo de material, 9 horas. Puede ser menos, puede ser un poquito más, pero digamos un promedio. Nada más para tenerlo como un punto de referencia. ¿Cómo le haríamos entonces para desinfectar? O sea, ¿cómo se desinfecta un objeto? Nos preguntan, ¿con alcohol, con gel antibacterial, lavándolo con agua y jabón? No, bueno, el aseo en casa y de objetos de uso común, pues es como normalmente se hagan, utilizando en algunas, dependiendo de lo que hacen, sustancias cloradas, en otros con alcohol, pero digamos el aseo frecuente es la parte importante porque no se permite la acumulación. Doctor Jorge Salas, nos preguntan también aquí en el WhatsApp si es pertinente utilizar algún medicamento contra el coronavirus. Hablan mucho de los Eltamivir, pero lo cierto es que pues hoy no hay vacuna, no hay medicamentos, se está investigando el tema.
Efectivamente, está en investigación cuáles van a ser los medicamentos más con mejores resultados. Los resultados no son definitivos de estos estudios que están corriendo, y ahorita lo que se están probando son medicamentos antivirales que se han utilizado en otro tipo de infecciones por otros virus, y también se han utilizado otros, se están empleando otros medicamentos como la cloroquina, que es de bajo costo, que se utiliza para otras enfermedades. Pero aquí lo importante es que quede claro que todavía no está, hay una luz verde o está confirmado de la utilidad. Los estudios muestran que es probable que vayan a ser útiles, pero hay que dar tiempo todavía que esto se pueda tener la certeza para que ya queden establecidos como medicamentos de primera elección para la atención de esta enfermedad. Pero en este momento el tratamiento es meramente sintomático. Si hay fiebre, control de la fiebre; si hay dolor, control del dolor; si hay datos de catarro, control de los síntomas nasales. Eso es lo que ahorita se está haciendo. ¿Qué opina? Nos preguntan aquí en el WhatsApp, ¿no deberíamos de restringir vuelos provenientes de Europa también aquí en México? Es un tema que ya en las conferencias de prensa de las autoridades de la Secretaría de Salud se ha planteado, y claramente han expresado que en este momento no, que esa acción en este momento parece que no tendría grandes beneficios, grandes logros, por lo menos en este momento. Nos dicen por aquí, tengo a mi nieta, te digo textual, escogimos que tiene muchísimo catarro, pero también pensamos que puede ser alergias, acudir al médico, ¿no? Por supuesto. Yo creo que no, lo que no es recomendable es quedarse con la duda, tener en este caso al niño, a la niña en casa con síntomas, porque la pasan mal, están enfermos. Lo mejor es acudir a su médico pediatra y que determine qué tipo de infección respiratoria es. Le aprecio mucho, doctor Jorge Salas Hernández, director general del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y pues estamos al habla si nos permite. Gracias, doctor. Claro que sí, con gusto. Gracias a ustedes.